Hola queridos estudiantes, quise hacer este video para que podamos conversar acerca de uno de los tópicos que viene a posteriori después de nuestras clases de alimentos transgénicos. Esto tiene que ver con la nutrición. Esta unidad la vamos a estar trabajando a lo largo de muchas otras clases, muchas otras semanas, pero la primera evaluación sumativa nos llega y por lo tanto tiene mucho sentido que tengamos estos primeros contenidos y así también podamos trabajarlos antes de esta evaluación y podamos combinarlo con un trabajo. Si ustedes se recuerdan, nosotros hicimos una primera presentación relacionada con los alimentos transgénicos y entonces esta evaluación sumativa que vamos a tener en relación a un forms, con un cuestionario, simplemente nos va a permitir dar cuenta del manejo de ciertos contenidos bastante simples, bastante básicos, pero el fuerte va a estar dado a posteriori en una presentación, muy similar a lo que ustedes ya venían haciendo hace tiempo. Y por eso mismo tiene mucho sentido que trabajemos acá y así la próxima semana podamos estar discutiendo y podamos profundizar, responder las dudas relacionadas con esto. ¿Por qué? Porque nutrición y nutrientes, y lo que les voy a hablar hoy, es algo que ustedes ya conocieron en octavo básico. Por lo tanto, más que describir los tipos, conocer las funciones que tienen los nutrientes, en realidad lo que vamos a hacer es recordar, desempolvar, sacar del baúl de los recuerdos esas cosas que ustedes ya saben y ya conocen. Bien, vamos para allá. Existen muchas preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que tenemos que ser capaces de poder responder. No necesariamente en esta evaluación como tal, sino que a lo largo de su vida es muy importante y tiene muchísimo sentido que nosotros entendamos la importancia que tiene aquellas cosas que consumimos, aquello con lo cual nosotros le entregamos, qué le damos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay una serie de preguntas que vamos a ser capaces de responder de una u otra forma a lo largo de esta clase. ¿Qué es un alimento? ¿Qué es un nutriente? ¿Cuál es la diferencia entre el alimento y el nutriente? ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Cuántos tipos de nutrientes existen? Esto de micro, macronutrientes, que el azúcar, los carbohidratos, ¿what? ¿Qué aportes o funciones cumple cada uno de los nutrientes? ¿Cómo se relacionan los nutrientes y la energía? ¿Qué es eso de la caloría? ¿Y por qué nos interesa tanto? Y por lo tanto, ahí viene inmediatamente la pregunta, ¿qué es el metabolismo? ¿Y cómo este se relaciona con nuestra ingesta de calorías? ¿Las calorías serán lo más importante? Bueno, en realidad todas esas preguntas también las vamos a ir discutiendo mucho más adelante en el tiempo, porque claramente esto nos da para conversar mucho y para que ustedes también den sus opiniones y nosotros podamos conocer las opiniones que ustedes tienen sobre esto. Pero antes de eso, vámonos a lo básico, a la base, a aquello que todos tenemos que saber y todos tenemos que conocer para que podamos estar conversando en el mismo idioma. Primero, la relación entre el alimento y el nutriente. Bien. Los alimentos es aquello que nosotros nos comemos. Por lo tanto, el alimento es el contenedor. En este caso, podemos ver acá que este contenedor es una zanahoria. Ahora, ¿cuál es el tema? Que no podemos perder de nuestra visión, no podemos perder de nuestro objetivo que los alimentos no son más que seres vivos. Los alimentos son alguna parte o completo un ser vivo. No importa si el alimento que nosotros decimos es un vegetal, o es un animal, o es un hongo, o es una bacteria. Todos los alimentos fueron o son seres vivos. Por lo tanto, el contenedor no es más que todas las biomoléculas y las moléculas inorgánicas que están componiendo a un ser vivo. Sin ir más lejos,
en este ejemplo de nuestra zanahoria, lo que estamos viendo no es más que la raíz de una planta que se llama zanahoria, con algunos de los tallos que emanan desde esa misma raíz. Por lo tanto, lo que estamos viendo es la raíz de un ser vivo, la raíz de una zanahoria. No importa el alimento que nosotros comamos, por ejemplo, si estamos tomando una sopa de verduras, lo que estamos consumiendo al final son partes que pueden que estén mezcladas, pero que al final vinieron de una u otra forma de los seres vivos. A lo mejor ustedes pueden decir, sí, pero hay alimentos que se pueden crear en un laboratorio, que se pueden sintetizar de manera artificial. Por supuesto que sí, pero al final lo que están haciendo es imitar a partes y estructuras que pertenecen de una u otra forma o pertenecieron a un ser vivo. La leche de almendra no es más que una almendra estrujada y al cual se le extraen los jugos y muchos de los aceites que están dentro de la misma almendra junto con su agua. ¿Y los nutrientes qué son? Los nutrientes no son más que estas biomoléculas y estas moléculas inorgánicas que componen al alimento. Y es por eso que nosotros le decimos componente de los alimentos que tienen una función, bien sea energética, estructural o reguladora. ¿Por qué? Porque es el contenido, vale decir, esa función que a lo mejor iba o estaba cumpliendo en ese ser vivo, ahora nosotros se la secuestramos y la ocupamos para nosotros. Ustedes pueden decir, bueno, pero las plantas, ellas no secuestran los nutrientes de otro lugar. Sí, por supuesto que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque cuando están en la tierra, ellos toman nutrientes y esos nutrientes pudieron haber sido seres vivos que murieron, pueden haber sido desechos de algunos seres vivos, pero al final todos los seres vivos de una u otra forma obtenemos nutrientes que no son más que el contenido de un contenedor que son otros seres vivos. Entonces, claro, cuando vamos a mirar a la zanahoria, uno de los contenidos o uno de los nutrientes es la clásica vitamina A, el retinol. Entonces, alimento, aquello que nosotros nos metemos a nuestra boca, y los nutrientes es aquello que nuestro sistema digestivo quiere obtener, que le quiere quitar al alimento, que lo quiere sacar. Y de ahí que nuestro sistema digestivo cumple esa función, digerir el alimento con el fin de extraer los nutrientes que desea. Ahora, la diferencia entre la alimentación y la nutrición. Bueno, la alimentación es literalmente el acto voluntario de comer y beber alimentos. O sea, la alimentación no es más que el acto propio de tomar estos alimentos, o sea, estas partes o seres vivos completos, y comerlos o beberlos. ¿Y con qué fin yo hago esto? Como ya se los comentaba, con el fin de obtener energía, para poder obtener energía que nosotros lo definimos como estas calorías, y a la vez también para obtener una cosa más molecular, una cosa más palpable, que son los nutrientes. Y ahí vamos a encontrarnos con los hidratos de carbono, las proteínas, las vitaminas, las grasas, los aceites, que las grasas y los aceites son los lípidos, minerales y con el agua. Una cosa muy importante acá es que cuando nosotros obtenemos estos nutrientes, sacamos estos nutrientes, nos quedamos con los nutrientes y extraemos las calorías que necesitamos, y eso se hace de manera equilibrada y realmente le estamos dando un uso, ahí al darle un uso nosotros decimos que estamos teniendo una nutrición. Entonces, por eso la carrera que se estudia, que dicho sea de paso, todo lo que nosotros vamos a conversar hoy tiene como fin explicativo, tiene como fin introductorio, pero bajo ningún aspecto corresponde a algún tipo de información que usted tiene que considerar absoluta. Por supuesto, desde un punto de vista biológico, lo que yo le estoy comentando es técnicamente el conocimiento que se maneja, pero bajo ningún aspecto es la información final en relación a cuánta cantidad, cómo debe consumir,
etc. Eso, por favor, búsquelo a partir de un especialista, un nutricionista, perdón, o un médico. Bien, entonces, por eso la carrera es la nutrición, porque lo que busca es señalar y reconocer cuáles son los alimentos y en qué momento debemos alimentarnos con el fin de poder llegar a nuestra nutrición, o sea, a sacarle justo lo que necesitamos y ocuparlo. Por supuesto que eso nos va a permitir no solamente tener un peso saludable, porque el peso saludable es algo muy complejo, porque solamente al subirnos a una balanza y que nos entregue un número de masa, bajo ningún aspecto nos va a señalar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, bajo ningún aspecto nos va a señalar la información completa, sino que simplemente nos va a decir aproximadamente toda la masa que tiene nuestro cuerpo. Pero al decir peso saludable, en realidad lo que estamos diciendo es que estamos dentro de los parámetros de la acumulación de grasa, la acumulación de proteínas en forma de músculo. Entonces, básicamente lo que apunta el peso saludable, que después los vamos a ver al ver el índice de masa corporal, lo que al final estamos viendo es que nosotros podamos evitar enfermedades. Porque al consumir mucho de un nutriente en particular, o al consumir demasiado poco de un nutriente en particular, vamos a tener muchos problemas, como pueden ser la obesidad, la anorexia y la bulimia, que ya las vamos a conocer un poquito más adelante, pero sí les puedo adelantar de que al final, si nosotros somos capaces de obtener una nutrición correcta y esto lo acompañamos con el requerimiento energético correcto, entonces nosotros vamos a estar lo que se conoce como saludables. Solo detenerme un segundo en el ejercicio, que el ejercicio tiene dos beneficios, entre comillas. El primero es que el ejercicio, para las personas que buscan reducir su grasa, efectivamente les ayuda a gastar más energía y sacarla desde las grasas que están acumuladas. Y el ejercicio también permite asegurar que nuestro cuerpo esté siempre regulándose, que siempre esté trabajando en pos de ir mejorando. Por lo tanto, siempre el ejercicio en la medida correcta y mediante el apunte correcto de profesionales. Entonces, si usted quiere ejercitarse, tiene que preguntarle a sus profesores de educación física, consultarlo con un kinesiólogo, consultarlo quizás con alguna otra persona profesional de la ejercitación que le permita señalar cuál es el ejercicio correcto para usted de acuerdo a sus propios requerimientos. Bien, primero vámonos a hablar acerca de los nutrientes, porque al final todo esto, todo lo que queremos discutir hoy día, se basa en los nutrientes, en la nutrición, en eso que al final yo voy a ocupar en mi cuerpo. Existen dos formas de llamarle a los nutrientes, de acuerdo a cuánto yo tengo que consumir y de acuerdo a la función que cumplen. En el caso, en el sentido de la cantidad que tengo que consumir, ahí yo voy a reconocer a los macronutrientes, que son los que tengo que consumir en mayor cantidad, y coincide, los vamos a ver ahora, que también tienen un tamaño mucho mayor. Por otro lado, van a ser los micronutrientes, que van a corresponder a aquellos nutrientes que consumimos en poca cantidad y coincidentemente tienden a tener un tamaño molecular mucho menor, y separado de esto está el agua. Porque dado que también macro y micronutrientes está definido por el tamaño, el agua no lo podemos, como no calza de manera correcta ni en los macro ni en los micronutrientes, entonces los dejamos por separado. En general, usted tiene que asegurarse con un profesional especialista, pero la cantidad de agua que debemos tomar es aproximadamente unos 2-3 litros diarios. Por otro lado, corresponde revisar la función que tiene, la función que puede tener nuestro la función que puede tener en nuestro cuerpo el nutriente. Entonces ahí los vamos a definir en tres. Por un lado van a ser los energéticos,
porque son los que tienen como función principal, o en ese punto el nutriente tiene función principal, darnos la energía que necesitamos. O sea, usarlo como benzina, sacarle el calor, sacarle la energía que tiene, sacarle la fuerza que tiene, y usarlo con el fin de poder generar los procesos metabólicos que requiere mi cuerpo. Por otro lado, va a estar la función estructural o plástica. ¿Qué significa eso? Que acá vamos a ver aquellos nutrientes que tienen como función darle la forma, o sea, construir a mi cuerpo. Por lo tanto, construir la membrana plasmática, construir a la célula, construir un receptor, construir el músculo, etc. Pero también le llamamos plástico. No significa que es un nutriente de plástico, así como, me estoy comiendo algo de plástico, sino que más bien le llamamos plástico porque la estructura es variada. Puede haber distintas construcciones que yo puedo hacer, desde construcciones sólidas hasta también pueden ser construcciones en relación a la unión de algunas partes. Y por último, vamos a ver aquellos que son los reguladores. Regulador no significa que se encarga de ver los niveles que tenemos de glucosa, o regulador desde el punto de vista de que elimina algunas cosas, sino que regulador tiene todo que ver con que se encarga de que la energía se ocupe de manera correcta, que la construcción de las estructuras, que la producción de moléculas, que la disposición de las partes de mi cuerpo se den de manera correcta. Y aquí, por supuesto, es donde vemos a las vitaminas y los minerales. Entonces, tenemos por cantidad macro, micronutrientes, agua. Y de acuerdo a la función, energético, energía, estructural para construir, y los reguladores que se encargan de dirigir. Muy bien. El primero de los nutrientes son los glúcidos. Los glúcidos también los conocemos con el nombre de carbohidratos. Los carbohidratos se llaman así porque claramente es un hidrato de carbono. O sea, vamos a ver que en general va a haber como un H2O unido a un carbono, como lo podemos ver en algunos casos acá. Y eso lo que va a generar es, bajo todo aspecto, el que se le llame como carbohidratos. Pero en general, desde un punto de vista nutricional, nosotros le llamamos glúcidos. ¿Por qué? Porque la glucosa es la principal, es la que más nos interesa, porque es la glucosa la que se utiliza en la respiración celular, o sea, dentro de las mitocondrias de nuestras células. Aquí vamos a ver carbono, hidrógeno y oxígeno, como lo venía diciendo, y las biomoléculas en general, los glúcidos, van a ser lo que conocemos como los polímeros. Entonces, al ser polímero, o sea, una unidad que se llama monómero, repetidas muchas veces con pequeñas variaciones que van a formar una estructura más grande, es lo que nosotros llamamos el polímero. Entonces, estos monómeros, que son estos que estamos viendo acá, como la glucosa, la fructosa, acá, si esto lo separásemos, sería la galactosa, es lo que nosotros conocemos como los monosacáridos. Monosacáridos. ¿Por qué? Porque es un sacárido. Mientras que el polímero le vamos a llamar, cuando vienen dos monosacáridos juntos, disacárido, como la lactosa que está aquí, como la sacarosa que está acá. Oligosacáridos, cuando ya vemos una cantidad un poco mayor, 5, 6, y ya polisacáridos, cuando vemos una cantidad que prácticamente ya no se pueden contar. El clásico polisacárido es todos los que tienen un tamaño grande, como son el almidón, el glucógeno, la amilosa y la celulosa. La celulosa, desde un punto de vista nutricional, se le llama fibra, que es todo lo que corresponde a la pared celular, a la pared de las células. Y el glucógeno y el almidón, como se pueden dar cuenta, son muy similares,
pero van a ser la forma de acumular carbohidratos, no transformarlo en grasa todavía, pero acumular los carbohidratos en los vegetales, en el caso del almidón. Entonces vamos a ver mucho almidón en la papa, vamos a ver mucho almidón en el trigo, en la semilla, etc. Y el glucógeno va a ser esta que se va a encontrar en los animales. Nosotros los humanos acumulamos glucógeno en nuestro hígado. Entonces cuando estamos en una situación donde nuestra glucosa en la sangre es extremadamente baja y ya no queda glucosa, le vamos a pedir al glucógeno que nos empiecen a entregar glucosa. Y ahí cuando se acaba el glucógeno, o de repente mientras se está acabando el glucógeno, le vamos a pedir a las grasas que se transformen en glucosa para que las podamos ocupar a la hora del requerimiento energético. Nosotros claramente, donde más vamos a encontrar, o la función principal que le vamos a ver a la glucosa, a los glúcidos en general, es como energía inmediata. O sea, está ahí. Lo que queremos es que esto se dé, pero en el instante. ¿Y cuánto nos va a entregar de energía? Cada gramo de carbohidratos, de glúcido, nos van a entregar 4 kilocalorías. También le llamamos de reserva porque va a ser como de media distancia, que es el glucógeno en el caso de nosotros, porque lo reservamos así como glucógeno. Las vegetales lo van a guardar esto no inmediato, sino que lo van a guardar para tenerlo en el futuro en forma de almidón. Por otro lado, puede funcionar como estructura porque hay muchos glúcidos, hay muchos oligosacáridos que se ocupan como receptores, que se ocupan como señal, y por supuesto ser parte de la pared celular, que es lo que ya les comentaba, que era la fibra de la que habíamos estado discutiendo. ¿Cuál es el tema con los glúcidos? De que nosotros no le tenemos que tener miedo a los glúcidos, sino que lo que tenemos que tenerle miedo, entre comillas, es a qué tan rápido se le puede sacar el glúcido al alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me como un dulce, o me como una gomita, o me como algo que tiene como este azúcar que yo puedo ir y comprar en el supermercado, el tema está en que ya está casi listo, porque es pura sacarosa. Entonces lo único que yo tengo que hacer, y que es lo único que hace mi cuerpo, es que ya en la saliva yo ya puedo cortar la sacarosa y ya me quedo con la glucosa lista, disponible, llegar y sacar. Entonces en muy poquito tiempo el azúcar va a estar listo para que sea ocupado en forma de energía. Y es por eso que muchos deportistas, cuando están en la mitad de su ejercicio y sienten que están perdiendo energía, consumen unos sachets que tienen adentro básicamente glucosa en gel. Entonces al consumirlo, en cosa de minutos, 3-4 minutos, ya va a haber en su sangre más glucosa disponible para las células. Mientras que si yo consumo un alimento que tiene, por ejemplo, en forma de almidón, en el caso de la papa, o si yo consumo un alimento que lo tiene más escondido, por ejemplo, en forma de la fibra, porque tengo que sacar la fibra y después tengo que ir a buscar el almidón que está en la harina, por ejemplo, integral, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a demorar mucho más en empezar a liberar y entregarle la glucosa a la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que básicamente al consumir un alimento que tiene el glúcido más oculto, voy a tener energía que me va a durar más tiempo porque se va a ir liberando poco a poco. De ahí que en general nosotros, si consumimos el alimento rico en glúcido, o sea, un alimento energético, de manera correcta, recuerden que todo esto lo tienen que discutir con un profesional, de manera correcta, van a ocupar la energía que necesitan y no se les va a acumular lo demás. Porque ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo no puede perder nada de glúcidos. Entonces todo glúcido que en el momento no sea requerido pasa al proceso de ser guardado en forma de grasa.
Por lo tanto, si nosotros consumimos un alimento que tiene la glucosa disponible al tiro y no hacemos ningún tipo de requerimiento energético, la glucosa se va rápidamente a transformar en grasa. Por eso es necesario que ustedes consuman alimentos un poquito más, que tengan la glucosa un poquito más disponible cuando realmente necesitan tener mucha energía, y consumir alimentos que tengan los glúcidos un poquito más ocultos cuando necesitamos durar harto tiempo con energía. Porque si no, si consumimos un alimento que nos va a entregar el glúcido muy rápido y vamos a estar mucho tiempo sin consumir, rápidamente vamos a volver a sentir hambre y vamos a volver a caer en lo mismo, porque nuestro cuerpo claramente siempre va a querer consumir el alimento que tenga la glucosa más disponible, más directa. Entonces siempre vamos a preferir, o bueno, en mi caso a mí me pasa, siempre voy a preferir un alimento dulce, porque tiene ahí la sacarosa lista, por encima de un alimento que quizá no se siente el azúcar, porque el glúcido está mucho más oculto. Y eso nos lleva al lípido. Si nos damos cuenta, los lípidos son nutrientes, otro macronutriente más, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno en su base más básica. Por lo tanto, nuestro cuerpo tiene la capacidad de transformar los glúcidos en lípidos. Por supuesto que sí, muy fácil para ello. Estos lípidos no van a tener un monómero como tal, sino que más bien lo que vamos a ver son una molécula grande, que le llamamos el ácido graso, que es esta situación que está aquí. Saturado y saturado, ya lo voy a decir ahora en un segundo. Y en muchas ocasiones se juntan 3 ácidos grasos con una glicerina y van a formar lo que se conoce un triglicérido. Por otro lado, se puede eliminar un ácido graso y agregarle ahí un grupo fosfato para formar un fosfolípido. O en algunas ocasiones pueden ser 2 otros grupos y un ácido graso para formar otro fosfolípido, etc. Lo que nosotros vamos a ver también, que existen 2 tipos de ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Los saturados son aquellos que todos sus carbonos tienen enlaces simples. Mientras que los insaturados, vamos a ver que van a tener en alguna parte algún carbono con un enlace doble. ¿Y cuál es la situación que hay acá? Que las grasas, bueno, se les llaman grasas, pero son ácidos grasos saturados, tienden a ir acumulándose y juntándose, porque como son insolubles en el agua, entonces se van juntando y van formando una placa. Y esa placa es la que al final tapa muchas arterias y produce los problemas al corazón. Por otro lado, también se habla de las grasas cis y trans, que son las grasas insaturadas, los ácidos grasos insaturados. Cuando en el doble enlace tenemos el enlace con el hidrógeno para el mismo lado, son cis, y cuando uno está apuntando hacia una parte y el otro hacia el otro, le llamamos trans. Y de ahí la idea de las grasas cis, o sea, las grasas trans. Entonces ahí, las grasas trans, las grasas saturadas, son como el enemigo. Claro, porque esas grasas en particular no nos van a ayudar mucho y en realidad simplemente se van a acumular y nos van a traer problemas. ¿Cuál es la función principal que tienen los lípidos en nuestro cuerpo? Bueno, transformarse, los carbohidratos, los glúcidos, transformarse en lípidos y quedar en forma de reserva. Pero también nosotros vamos a ver que los lípidos tienen muchas funciones, como el fosfolípido que les dije, que es una función estructural. Por otro lado, muchos lípidos van a ser cambiados, transformados para ser hormonas, como las hormonas sexuales. Necesitamos también de los lípidos, y lo podemos ver en muchos animales que viven en ambiente frío, que ellos acumulan muchos lípidos porque necesitan aislar térmicamente su cuerpo. Y por último, los lípidos también son amortiguadores físicos. Yo tengo aquí en mi abdomen bastantes lípidos y yo les digo que sirve mucho para amortiguar los órganos que están dentro. Pero siempre vamos a ver lípidos y es
bastante sanos, lípidos que van a estar alrededor de nuestro intestino, en algunas partes cercanos a nuestro corazón, en nuestros riñones, alrededor del hígado, etcétera, que van a estar protegiendo y amortiguando físicamente nuestros órganos para que no tengan muchos problemas. Si nos vamos a mirar un poco a la idea de la energía o la energía de reserva, es bastante entretenido o interesante cuando nos damos cuenta que cada gramo de glúcido nos entregaba 4 kilocalorías, mientras que cada gramo de lípido nos entrega 9. O sea, es básicamente el doble, 25. O sea, por lo tanto, claramente cada gramo de lípido nos va a entregar mucha más energía que la glucosa. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a tratar de reducir nuestra grasa, pareciera como que nos cuesta mucho bajar. Claro, porque nuestro cuerpo no necesita extraer tanta de nuestra grasa de reserva para generar los procesos energéticos que estamos generando en ese momento. Pero tienen que tener mucho ojo, porque eso no significa que tienen que aumentar la carga energética o hacer más ejercicio, porque eso es bastante poco saludable. Ustedes tienen que conocer muy bien su cuerpo y no pueden hacer mucho ejercicio, o no pueden hacer más ejercicio del que su cuerpo puede. Y tampoco es sano de que nosotros le entreguemos la carga energética a los lípidos. ¿Por qué? Porque obtener los lípidos se demora un poquito más. Entonces, si nosotros no estamos consumiendo glúcido, en algún momento puede ser que no esté disponible el glúcido, aunque venga del lípido, para llevarlo al cerebro. Y eso puede generar un efecto extremadamente irreparable en todo nuestro sistema nervioso central. Así que mucho ojo ahí. Si bajamos muy rápido los lípidos, porque estamos haciendo una dieta con mucha restricción calórica, por ejemplo, no estamos consumiendo muchos nutrientes, no estamos alimentándonos, no nos estamos nutriendo desde fuera con muchos alimentos energéticos y estamos dándole el peso a los lípidos y eso empieza a bajar muy rápido, no es sano bajo ningún aspecto. Por otro lado, vamos a ver a nuestras proteínas. Antes de ver las proteínas, solo comentarles que en los lípidos nosotros hablamos de 2 nombres más: las grasas y los aceites. Las grasas vienen de los animales y de ahí que nosotros en nuestro abdomen tenemos grasa, y los aceites vienen de los vegetales. Entonces todo lo que estamos viendo acá es aceite, grasa. Luego seguimos con las proteínas. Las proteínas son mucho más complejos. Ellos van a tener muchos otros bioelementos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y en algunos casos van a tener azufre. Pero principalmente va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. De ahí que el monómero, que es esto que nosotros estamos mirando aquí, se llama aminoácido, porque va a tener un grupo amino, nitrógeno con hidrógeno, y un grupo ácido carboxilo, que es carbono, hidrógeno y 2 oxígenos. Por otro lado, vamos a ver que en general los monómeros siempre se van a unir, y esto está muy conectado con el material genético. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de alimentos transgénicos, decíamos que se alteraba el material genético, el ADN, con el fin de que las instrucciones para hacer las proteínas cambiasen y así tuviéramos variabilidad. Justamente es eso de lo que yo estaba hablando. Acá podemos ver una proteína doble, que es la insulina, que es la encargada de regular la entrada de glucosa a cada una de las células. Nos podemos dar cuenta que tenemos
una primera cadena con una estructura en particular y una segunda cadena con otra estructura en particular. Y eso va a formar la insulina funcional. Bien, cuando tenemos un polímero un poquito más reducido, con un tamaño menor, que no alcanza a ser el funcional, nosotros le llamamos oligopéptido. Y el otro nombre que le podemos llamar a las proteínas es polipéptido. Entonces la insulina que está ahí es una proteína y a la vez también está conformado por polipéptido. Entonces ahí al aminoácido también le podemos llamar péptido. Bien, ¿qué funciones tiene? Bueno, la verdad es que como podemos observar en las mismas imágenes que estamos viendo acá, ya las proteínas son parte de las estructuras de los distintos alimentos, que son al final, como yo les comentaba, partes de distintos seres vivos. Entonces, las mismas proteínas en nuestro cuerpo van a cumplir esas mismas funciones. Entonces, en nuestro sistema digestivo lo que va a hacer es extraer cada aminoácido y después organizar esos aminoácidos de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Entonces, de ahí que yo puedo construir más músculo. Entonces, si normalmente se ve que las personas que quieren construir músculo lo que hacen es, la mayoría, los que son los que consumen carne y vegetales a la vez, consumen carne o pollo con el fin de extraer el músculo que tienen esos animales para construir nuestro propio músculo. Pero podemos construir muchas otras cosas más. Podemos construir piel, podemos construir pelos, podemos construir dientes, etc. Una función enzimática, por supuesto, que es el que permite acelerar ciertos procesos químicos. Ya conocemos las enzimas, las conocemos de hace mucho tiempo también. Las enzimas van a ser las responsables de digerir químicamente nuestros alimentos. Bueno, también tenemos las hormonas, como la insulina que acabamos de hablar, el transporte, como en el caso de la hemoglobina, que va a estar inserta esa proteína adentro de cada glóbulo rojo, con el fin de que pueda mover el oxígeno. Por supuesto que defensa, ahora que está súper de moda la infección de COVID, en donde hablamos de los anticuerpos, que efectivamente están construidos de proteínas, y la contracción. ¿Por qué? Porque también las proteínas sirven para construir nuestro músculo. Acá quiero hacer un pequeño stop. También hablamos de energía de reserva. ¿Por qué? Porque el orden a seguir, históricamente, a la hora de extraer energía es los glúcidos que vienen desde fuera, después irnos a los lípidos y por último irnos a las proteínas. Pero ¿cuál es el tema? Que hay muchas veces, más veces de las que nosotros quisiéramos, que en realidad nuestro cuerpo, en vez de irse a las grasas, va a extraer la energía desde las proteínas. Entonces, por eso que muchas personas que tienen una dieta relativamente saludable y a la vez tienen mucha grasa acumulada, tienden a tener muy poco músculo o a perder músculo y a tener la grasa. Un ejemplo, el tiempo que yo estuve con licencia, perdí masa muscular, pero no perdí grasa. ¿Por qué? Porque la energía que me faltaba no la extraje desde mi grasa, sino que la saqué desde mis proteínas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se toma muy en serio las proteínas. Entonces dice, ok, si no estás ocupando el músculo, saco proteína y me voy a construir a otro lado. Y también lo ocupan en forma de energía. Entonces esta va a ser la última energía que se utiliza. 4 kilocalorías por gramo. Entonces un gramo de proteína básicamente desde un punto de vista energético funciona igual que un gramo de glucosa. Pero siempre el gramo de glucosa va a ser ocupado primero. ¿Por qué? Porque es la energía inmediata. Después de eso, por supuesto que vienen las vitaminas. Las vitaminas son micronutrientes porque los vamos a consumir en dosis bajas. Las vitaminas van a ser compuestos orgánicos
Por lo tanto, o pueden ser carbohidratos, o pueden ser lípidos, o pueden ser proteínas, pero que van a tener una estructura muy divergente de cómo nosotros hemos visto recién la estructuración. Entonces van a tener una forma muy distinta. Miren, voy a retroceder a mirar a la vitamina, el retinol. Miren, claramente esta forma no asemeja a ningún carbohidrato o a ninguna proteína que nosotros hemos visto, pero claramente si empezamos a mirarlo esto más en profundidad, nos vamos a dar cuenta de que es una molécula, a ver, mírenlo, ¿a qué se les asemeja el retinol? A ver, mírenla bien. Mírenla bien. ¿A qué se parece? Bueno, primero les podría decir que es soluble en grasas. Por lo tanto, exacto, corresponde a una variante de un lípido. Corresponde a una variante. Es más, ¿dónde nosotros principalmente los vamos a encontrar? Bueno, aquí en principalmente en la zanahoria, en todos los alimentos que son de color café o amarillo, pero también los podemos encontrar en el hígado. ¿Por qué? Porque el retinol también es el que le da la forma y el color a la bilis. Bueno, el retinol también tiene una función muy fuerte de hacer distintos pigmentos en nuestro cuerpo. Entonces, si consumimos mucho retinol, nuestra piel tiende a ponerse de color naranja. Busquen la foto de las personas que tienen mucha vitamina A. Bien. No nos van a aportar energía porque nunca jamás en la vida se van a ocupar las vitaminas como fuente de energía. De ahí que si nosotros consumimos algún tipo de complemento vitamínico, todas las vitaminas que nosotros no vayamos a ocupar son eliminadas por la orina y también por las heces, pero principalmente por la orina. Entonces, si usted consume una gran cantidad de ciertas vitaminas en particular, su orina va a adquirir un cierto color. ¿Por qué? Porque va a estar rica en esa vitamina que ya no necesita. Normalmente, nosotros vamos a reconocer que se van a dividir en liposolubles, o sea, los que tienden a ser más bien derivando desde los lípidos, y los hidrosolubles, que van a derivar desde los carbohidratos y de algunas proteínas. Entonces ahí tenemos nuestra vitamina A, la D, la E, la K, que van a ser liposolubles, y la C, el ácido fólico, las B, van a ser hidrosolubles. ¿Ven que hay muchas B? Aquí les dejamos una lista de la cantidad que aproximadamente cada persona necesita de distintas vitaminas. Y podemos ver, bueno, no sé, la vitamina D. La vitamina D, vamos a ver que no es que construya los huesos, pero sí promueve que se absorba el calcio y el fósforo en el sistema digestivo. O sea, si hay vitamina D, el sistema digestivo se vuelve loco consumiendo y absorbiendo calcio y fósforo. Y de esa forma tenemos mucho calcio y fósforo listos y disponibles para que los huesos puedan construir. Ahora, la vitamina B12, tan importante, que tanto se habla con las personas que no consumen carne, podemos ver que la vitamina B12 es una coenzima, o sea que si yo no tengo la B12, la enzima para el metabolismo, para muchos metabolismos muy importantes, no podría funcionar, y por lo tanto todo ese proceso se ve bloqueado. Por eso es tan importante la vitamina B12, que la podemos obtener desde otras partes y no solamente desde la carne. Las sales minerales. Las sales minerales van a ser básicamente átomos y moléculas di o triatómicas que son necesarias y las consumimos en dosis relativamente baja, porque hay algunas que las tenemos que consumir mucho.
Nosotros la vamos a dividir de acuerdo a la cantidad que yo necesite consumir. Principales es porque tengo que consumir 1/10 de gramo, o sea, 100 miligramos. Y si lo requiero menos, le vamos a llamar traza o microelementos. Quiero decir que es muy clave que las sales minerales no es como que yo vaya y me coma un fierro, me coma un pedazo de aluminio y con eso ya voy a poder obtener estas sales minerales, sino que tienen que estar en algo que nosotros le llamamos biodisponible. Entonces, la idea de biodisponible es que ellas van a estar generalmente asociados a algún tipo de constructo de un ser vivo. Ejemplo, ¿por qué yo puedo consumir mucho hierro cuando como carne? Porque la carne incluye la sangre y adentro de la sangre están los glóbulos rojos y los glóbulos rojos tienen la hemoglobina y en el medio de la hemoglobina va a estar el hierro. Lo mismo va a pasar cuando yo consumo otras fuentes de hierro, como son las acelgas. Ahí en las acelgas las estructuras de las hojas también necesitan el hierro para hacer ciertos procesos fotosintéticos. Y así con todos los demás, con el calcio, con el cobre, el zinc, etc. Entonces acá podemos ver todos los minerales que principalmente necesitamos y sus funciones. Veamos algunos que nos podría parecer interesante. El azufre. El azufre, el S, por supuesto, que va a ser componente de muchas proteínas y vitaminas. Por lo tanto, necesitamos obtenerlo. Si estuvimos mirando antes, la vitamina B12 dice que contiene cobalto. Entonces ahí ya, consumiendo la B12, yo ya puedo obtener cobalto. Selenio, un antioxidante, protege, pareciera que protege contra el cáncer de próstata, porque algo ahí hará. El flúor, que nosotros lo obtenemos directamente desde el agua, que en Chile se produce, viene con un flúor biodisponible, que claramente va a servir para los huesos de nuestros dientes, hace resistente nuestros dientes contra el pudrimiento. El yodo, si ustedes saben, cuando nosotros vamos al supermercado a comprar sal, la sal le llaman yodada. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de tener un problema tiroideo, por no consumir la cantidad de yodo correcta en mariscos y peces, en productos del mar, entre otros. Por lo tanto, bueno, las algas también, por supuesto, van a tener mucho yodo, etc. Entonces, mejor la sal se le agrega yodo y así nos aseguramos de no tener la deficiencia. Y por último, dentro de las biomoléculas o de los nutrientes va a ser el agua. Ese es extremadamente abundante y obviamente que el agua va a servir para lo que todos nosotros sabemos que sirve. Para ser un medio para el metabolismo, o sea, sirve para que los procesos se den mucho mejor, facilita la digestión porque así podemos movilizar lo que masticamos en la boca, que es el bolo alimenticio y que después se transforma en quimo, después en kilo, que sea absorbido y si tenemos buena fuente de agua, buena cantidad de agua, los desechos van a poder llegar hasta nuestro recto a medida que se van absorbiendo el agua. Eliminación de desechos, como acabo de decir, también es el agua la fuente principal de la orina, va a ser un amortiguador térmico porque si tenemos agua nos va a servir para sudar y así bajar un poco la temperatura o también nos va a servir para poder ir eliminando el calor cuando orinamos. Y como transporte, por supuesto, porque va a servir para producir todos los líquidos, todos los fluidos, etcétera, de nuestro cuerpo. Y así es como nosotros llegamos al metabolismo. No quiero detenerme mucho en esto, porque esto lo vamos a trabajar mucho más adelante en nuestro curso. Pero el metabolismo al final es aquellos procesos químicos celulares que lo que van a permitir es construir y deconstruir. Entonces, cuando nosotros
hacemos metabolismo, lo que estamos haciendo es construir, romper, construir, romper, construir, romper, construir, romper. Y a eso nosotros le llamamos el catabolismo y el anabolismo. Entonces, dentro del metabolismo, yo creo que esto ustedes lo han escuchado muchas veces en su vida, el catabolismo y el anabolismo. Pero básicamente el catabolizar es específicamente el ir rompiendo, el ir liberando energía. Entonces el catabolismo lo que hace es liberar la energía. Entonces cuando yo rompo el ATP, ¡pum!, estoy haciendo un catabolismo. Mientras que cuando yo estoy entregando, agregando, guardando energía, por ejemplo, cuando yo almaceno la glucosa en forma de grasa, yo estoy haciendo un anabolismo. O sea, estoy guardando para el futuro la energía. Bien, ¿cómo nosotros podemos saber la cantidad de energía que necesitamos liberar diariamente? ¿Cuánta energía nosotros necesitamos tener, liberar, producir, generar diariamente por nuestro cuerpo? Eso lo podemos ver así, o también podemos decir cuánta fuente energética tengo que consumir para que mi cuerpo en ese momento pueda liberar la energía que necesita. Y a eso nosotros le llamamos la tasa metabólica. Basal, si es la cantidad de energía que necesitamos diaria solo para estar vivos, y la total, si nosotros le sumamos el nivel de actividad física que tenemos. Entonces, la tasa metabólica basal es solamente mantenernos con vida. Y entonces, como es mantenernos con vida, este va a variar de acuerdo a la edad que tenemos y cuál es nuestro sexo biológico. Entonces, hagamos un ejemplo muy simple conmigo. Yo tengo sexo biológico hombre y mi edad es 31 años. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, y ahí nos podemos dar cuenta que otra cosa más es la cantidad de masa que yo tengo. No importa si es músculo, si es grasa, si es líquido, no importa. Es la cantidad de masa que yo tengo. Entonces calculo 11,6 por mi masa. Creo que la última vez que me masé eran 86 kilogramos. Y eso nos da. Vamos a calcularlo con mi supercalculadora. Yo me imagino que ustedes están haciendo lo mismo, pero con la de ustedes. 997,6. Y a eso le tengo que sumar 879. Entonces a eso le sumamos 879. ¿Y cuánto me da? 1876,6 kilocalorías. O sea, diariamente yo necesito entregarle, o mi cuerpo necesita, solamente por estar vivo, solamente por ser, necesita generar 1876,6 kilocalorías. Ahora, ¿este dato nos dice qué tipo de alimento tenemos que consumir? No. ¿Esto nos dice cuándo tenemos que consumir? No. ¿Esto nos dice toda esa cantidad de calorías la tengo que sacar desde fuera? No. Lo único que nos dice es cuántas kilocalorías nuestro cuerpo va a necesitar generar desde un punto de vista energético. Y esos 1876 kilocalorías tengo que multiplicarlo por el nivel de actividad física que yo genero. Nos vamos a encontrar con 4: sedentaria, ligera, moderada e intensa. Sedentario es básicamente pensar, mirar tele, pararme al baño, pararme a comer, fin. Hacerme algún almuerzo, hacer alguna cosa, pero más allá de eso, no. Ligero va a corresponder a ser una persona que va, se mueve, va para allá, va para acá, camina un poco, sale a dar una vuelta, va, bueno, en este caso estamos todos en cuarentena, pero sale al mall,
etcétera. Moderado es cuando ya, bueno, el ligero también es cuando hace un poquito de ejercicio, sale a trotar, pero muy poquito. Ya moderado es cuando hace ejercicio, por lo menos unas 3, 4 veces a la semana, 30, 40 minutos, hace un ejercicio pero suave, musculación, etcétera. Y ya intenso, estamos hablando de personas que todos los días hacen ejercicio, 1 o 2 horas al día, mucho cardio, etcétera. Como se pueden dar cuenta, estas palabras son muy variables y en realidad al final, como siempre, esto lo tienen que trabajar con un profesional para que le diga exactamente cuál es su tasa metabólica total. Pero vamos a asociar que yo hago ejercicio todos los días, pero hago como 30, 40 minutos. Por lo tanto, vamos a decir que yo hago ejercicio moderado. Yo diría que más ligero que moderado, pero digamos que es moderado. Entonces yo tomo mis 1876,6 kilocalorías y la multiplico por, dado que yo tengo sexo biológico hombre, 1.78. Y eso me da que yo diariamente necesito generar 3.340,34 kilocalorías. 3.340,34. El tema está en que si yo en la mañana me como una pizza que tiene 1.500 calorías, claramente no, de ahí no voy a obtener todas las calorías, sino que muchas de ellas se van a acumular en forma de grasa y no me van a servir. Y así sucesivamente ustedes lo pueden calcular de acuerdo a sus capacidades. Por supuesto que estos números ustedes bajo ningún aspecto se los tienen que saber de memoria, sino que más bien es que tienen que entender el por qué estamos haciendo este cálculo. Igual nosotros los vamos a practicar y los vamos a discutir en clase, pero solamente para que lo conozcan. Y por último, el índice de masa corporal, IMC. Todos nosotros lo conocemos. El índice de masa corporal lo que nos va a decir es arrojar un número que nos dice cuánta riesgo de enfermedad cardíaca tenemos. Entonces, técnicamente, también nos puede clasificar de acuerdo a si estamos bajo peso, normal, sobrepeso, obeso, etc. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el punto? El punto acá es que lo único que hace es relacionar nuestra masa y nuestra estatura. Por lo tanto, no nos dice el porcentaje de grasa que tenemos, ni tampoco nos dice cuánta actividad física hacemos, sino que solamente nos dice, este es como un ingresar, como un punto inicial para saber más o menos cuál es nuestro estado nutricional. Bien, entonces yo voy a calcular mi índice de masa corporal. Mi masa es 86 kilogramos y lo que tengo que hacer es dividirlo por mi estatura al cuadrado. Yo mido 1,87 m. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 1,87 m. Entonces, primero hagamos el cuadrado. 1,87 m por 1,87 m es, vamos para allá, 3,4969. Y eso yo lo tenía que dividir, o mi masa, 86 kilogramos, lo tengo que dividir en ese número que me dio, 3,4969. Entonces mi masa, 86 kilogramos, dividido en 3,4969. Y me dio, al límite, 24,59. O sea, yo estoy al borde entre normal y sobrepeso. Bueno, yo en realidad toda mi vida he estado entre normal y sobrepeso. Más tiempo he estado sobrepeso que normal. Pero me habla ese número, me dice que yo tengo un riesgo normal o moderado de una enfermedad cardíaca. No, sino que simplemente me dice, oye, ponele ojo, date cuenta que esto es lo que está pasando. Así que préstale mucha atención a tu cuerpo. Y recuerden siempre ir a un profesional, a un nutricionista, a un médico, etc. Y si se dan cuenta, ya podemos responder a alguna de estas preguntas. ¿Qué es un alimento? ¿Qué es un nutriente? ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? ¿Cuántos tipos de nutrientes existen? ¿Qué aporte o función cumple cada nutriente?
¿Cómo se relaciona nutrientes y energía? ¿Y qué es el metabolismo? ¿Y cómo se relaciona con nuestra ingesta de calorías? Uy, muchas de estas yo creo que ya las podemos responder, ¿o no? Así que todas estas preguntas las vamos a discutir en nuestra próxima clase que tengamos. Así que por favor, respóndanla porque ya en la próxima semana las vamos a discutir. Ya queridos, eso es todo por hoy. Que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Adiós.